Libro de Nehemías, capítulo 2. A fines del año 446 a.C., noviembre a diciembre, Nehemías se entera de la situación en que está Jerusalén. Capítulo 1, versículo 1 al 2. En capítulo 2, versículo 1, estamos en marzo a abril del año 445 a.C. Han sido 4 meses de oración y llega el gran momento en que Nehemías había estado pidiendo a Jehová. Nehemías está cumpliendo su oficio de copero ante el rey. Esta labor era especialmente apreciada por los reyes, quienes llegaban a tener una gran confianza con sus coperos. El copero probaba todo lo que el rey bebía antes de que él lo hiciera. Así se prevenía que el rey fuera envenenado. El rey percibió la tristeza en el rostro de Nehemías. Eso podía ser causa de ser sentenciado a la pena de muerte en la ley persa. Pero en este caso el rey lo interroga para conocer la causa de su tristeza. Nehemías le relata al rey lo que le sucede. El rey sorprendentemente escucha y luego pregunta: ¿qué cosa pides? Nehemías ora y responde: reedificar Jerusalén. Luego que Nehemías indica el tiempo que estaría ausente de Susán, el rey accede a enviarlo y da todas las facilidades para que Nehemías cumpla su cometido. Nehemías llega a Jerusalén, secretamente inspecciona los muros y luego revela a los principales de Jerusalén la misión que le ha sido encomendada por el rey. Animándoles a hacer la obra, la respuesta fue simple: esforzaron sus manos para bien. Hubo dificultades desde el comienzo. Sanbalat, Horonita, Tobías Amonita y Gesén árabe se alzaron como sus enemigos y comenzaron a poner trabas. Nehemías los enfrenta aplicando el mismo principio de separación bíblica que argumenta Zorobabel. Esdras capítulo 4, versículo 3. No nos conviene edificar con vosotros. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 1. La preparación espiritual para cumplir una misión de parte de Dios lleva su tiempo. Consideremos que desde que Nehemías supo la condición en que vivían los judíos en Jerusalén hasta que habló con el rey transcurrieron 4 meses. Para Nehemías fue un tiempo de preparación espiritual para tener certeza de la voluntad de Dios, oración y ayuno. Así se busca la voluntad de Dios. 4 meses de oración intensa para que Dios respondiera en su tiempo, tocando el corazón del rey. Esto es muy importante de entender. Es Dios el que transforma los corazones. Nosotros solo debemos entregar el mensaje y esperar el tiempo de Dios confiando en su promesa. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, versículo 11. La iglesia debería considerar esta lección antes de hacer cualquier plan de trabajo. Versículos 4 al 8. Dios está atento a la oración de su pueblo, la escucha y responde mostrando su poder y soberanía. No hay otra oración registrada en la Biblia más corta que la de Nehemías ante el rey, y la respuesta está inmediatamente registrada. Y dije al rey, si al rey place, y otorgómelo el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Cuando hemos ejercitado nuestro corazón en la comunión con Dios, nuestras oraciones son claras y precisas, no requieren palabrería hueca que sobra. El Señor Jesús nos instruyó en el Sermón del Monte, y orando no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. Mateo capítulo 6, versículo 7. Debemos aprender a orar. El Espíritu Santo desea enseñarnos a orar conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros, con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. No desperdiciemos esta oportunidad que nos ofrece Dios. Versículo 5. Como respuesta a la oración, el Espíritu de Dios coloca las palabras justas en la boca de sus hijos. Qué alivio es tener la certeza que Dios no solo escucha nuestra oración, sino que responde, pone paz en nuestro corazón, ilumina nuestra mente para expresar las ideas con sabiduría, para que nuestros oyentes escuchen y comprendan el mensaje de la palabra de Dios. Versículos 7 y 8. La respuesta de Dios a la oración se expresa en serenidad para enfrentar las situaciones que nos han llevado a orar. Sin duda, cada vez que hemos probado este método, Dios ha confirmado su palabra en nuestro corazón. No debemos olvidar que tenemos abierta la puerta al cielo para elevar nuestras oraciones en todo momento. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16.
Versículo 10. Siempre habrá oposición a la obra de Dios. El diablo se encarga de multiplicar a los Sanballat, Tobías y Gesem. No nos sorprenda que en todo lugar más de alguien se levantará para poner dificultades para que el evangelio sea predicado. Cada vez que entregamos el evangelio, el diablo corre el riesgo de perder a uno de los suyos, y él sabe que es una pérdida irrecuperable, porque el que haya la salvación haya la vida eterna. La salvación no se pierde. Aprendamos a vivir con la oposición del mundo. Decid a los de corazón abocado, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza. Con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. Isaías 35, versículo 4. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Versículo 18. El líder debe mover a la congregación a hacer la obra de Dios. Nehemías es un gran ejemplo del liderazgo que Dios espera que imitemos en nuestra vida. Bajo la dirección de Dios debemos apoyar el trabajo de la iglesia e incentivar el desarrollo espiritual de la congregación. Debemos ser motivadores en los caminos de Dios para cada hermano de la iglesia. Versículos 19 al 20. La separación bíblica del mundo es una doctrina que debe caracterizar a nuestra congregación. Es la voluntad de Dios para su pueblo. Nehemías expresa en su respuesta a sus enemigos el principio de separación bíblica. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, nos levantaremos y edificaremos, que vosotros no tenéis parte ni derecho. Zorobabel ya había respondido a los samaritanos: no nos conviene edificar con vosotros. Esdras capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo, luego de instruir a los corintios que la voluntad de Dios es no unirse en yugo con los infieles, lo que es más amplio que el impedimento que tenemos los hijos de Dios de casarnos en yugo desigual, pues abarca todos los ámbitos de la vida. Concluye aconsejándoles: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18.